Buenos días a todos y bienvenidos al segundo capítulo del Faro Verde. Hoy vamos a hablar de los contratos por obra o servicio. Los contratos por obra o servicio, debido a la última reforma laboral, ya no pueden realizarse más a partir del 30 de marzo de este año. ¿Vale? Los contratos por obra o servicio, que ahora explicaremos lo que son, pues suponen aproximadamente, me quita las gafas de España, el 40% de la contratación que se realiza en España al mes, que es una barrabasada. El contrato por obra o servicio es aquel, según jurisprudencia del propio Tribunal Supremo, el que se realiza, como su propio nombre indica, para la realización de una obra o servicio, de duración en principio incierta, aunque se puede intuir, pero de duración incierta, no se sabe en concreto cuándo va a terminar, y que tenga una sustantividad diferente a la de la común actividad de la empresa. Por ejemplo, ejemplo típico, pues una obra, ¿vale? Una obra que aunque lo haga una constructora, la obra sí que tiene una sustantividad propia dentro de la actividad empresarial, porque es una obra independiente, ¿verdad? La construcción se da mucho, el contrato por obra o servicio. O también pienso, por ejemplo, pues en la hostelería, pues imaginaos una discoteca, pues que decide realizar una fiesta en la playa y hace contratos por obra o servicio. ¿Verdad? Aquí el contrato sí que tendría su razón de ser. ¿Cuál es el problema? El problema es que el contrato por obra o servicio se ha usado mucho en fraude de ley y se ha recurrido a estos contratos cuando en realidad estaríamos hablando de un contrato indefinido o incluso por circunstancias de la producción. El contrato por obra o servicio puede tener una duración máxima de 3 años, mientras que el contrato eventual por circunstancias de la producción puede tener una duración de 1 año, ¿vale? Con una prórroga. Entonces, para un empresario que tiene un trabajador que es competente, pero que no quiere o no puede o no ve oportuno hacerlo indefinido, puede recurrir a este tipo de contrato. A menudo, como digo, de ley, y de ahí la reforma laboral. ¿Por qué digo un fraude de ley? Porque a veces, bueno, estos contratos son la estrella del fraude. A veces se contrata por obra o servicio, pero en realidad no hay ninguna obra o servicio con sustantividad propia. Yo he visto contratos de obra o servicio en el comercio, cuando tú realmente lo que necesitarías o bien es un trabajador indefinido o bien necesitarías un contrato de circunstancias de la producción porque es rebajas o porque es campaña navideña, pero en ningún caso un contrato por obra o servicio, que es mucho más ventajoso y mucho más barato, entre comillas, para el empresario, por ejemplo, que un indefinido, porque un obra o servicio tiene una indemnización de 12 días por año, ¿verdad? Y además, pues es más flexible, porque tú puedes decir en un momento dado, mira, que la obra o servicio por el que te contraté ya se ha terminado y te vas para tu casa, al ser la fecha fin incierta. Es por ello que, como digo, pues este contrato ha sido eliminado por el gobierno. Ya no se puede hacer ningún contrato por obra o servicio a partir del 30 de enero, y es curioso como en los últimos días, antes de que la reforma laboral entrase en vigor, los contratos por obra o servicio se multiplicaron. Este contrato no es malo per se, puede tener su utilidad, como por ejemplo en una obra o en el ejemplo de la discoteca que dije antes. Pero claro, el fraude, por un lado, y que la inspección pues no ha llegado donde tenía que llegar, ha provocado que el gobierno corte por lo sano, mate moscas a cañonazos, como me gusta decir, y elimine directamente el contrato, con la intención, a priori, de que los contratos por obra o servicio que se fueran a hacer, pues se hagan indefinidos.
Bueno, es verdad que es poco tiempo el que ha pasado desde que se eliminó el contrato por obra o servicio, pero sí es cierto que en empresas grandes, en multinacionales, que incluso practican este contrato por obra o servicio eh, en el comercio, pues sí que han convertido a algunas personas en unos trabajadores en indefinidos, felizmente. Si no hubiera habido reforma laboral, probablemente les hubiera hecho otro contrato por obra o servicio. Más difícil lo veo en pymes y en empresas pequeñas, pues que antes de hacer una persona indefinida y aumentar su masa salarial fija, pues probablemente recurrirán pues al contrato eventual por circunstancias de la producción o al fijo discontinuo si me apuráis. Eh, por lo que la eliminación del contrato por obra o servicio no resuelve el problema de fondo. Y el problema de fondo es que no tenemos una inspección fuerte que llegue a todos lados. Y también haciendo un poco de autocrítica, que a veces no denunciamos. No denunciamos muchas veces por desconocimiento, ¿verdad? Por miedo, por necesidad, que es comprensible. Al final, primero tenemos que hacernos cargo de que igual nos están haciendo un contrato fraudulento y para eso hay que conocer un poco la legislación y una vez que somos conscientes, igual debemos de tener el valor de denunciar. Si denunciamos, pues, antes de columpiarnos, es aconsejable acudir a un experto en derecho para que nos confirme si efectivamente es un contrato en fraude de ley o no. Denunciarlo ante la inspección de trabajo, porque la sanción que la inspección de trabajo impone en caso de que se constatase el fraude, sin perjuicio de las sanciones económicas que podría poner al empresario, es que convierte el contrato por obra o servicio en indefinido, por arte de magia, ¿vale? Como sanción, como digo, al empresario en este caso por ejecutar un contrato por obra o servicio en fraude de ley. Resumiendo, el contrato por obra o servicio no es malo per se, sino que tenía su utilidad. Se reduce el abanico que tenía el empresario a la hora de contratar a un trabajador. No creo que resuelva de fondo el problema, porque nuestro tejido empresarial se compone en más de un 90% de pymes, y veo difícil que la eliminación del contrato por obra o servicio empuje a los contratos indefinidos, sino que probablemente tenderán a lo contrario, sino a abusar de los contratos por circunstancias de la producción, ¿verdad? Otro día hablaremos de la flexibilidad laboral y por qué no existe solo pues, el contrato indefinido como en otros países, pero ese es otro debate. Y finalmente, pues el Estado ha decidido eliminar pues, el contrato por obra o servicio como mal menor, con la esperanza de que se incremente la contratación indefinida y ante yo creo la poca soltura de la inspección, pues que no puede llegar a todos lados, y a las pocas denuncias pues que lo hacemos a veces porque no nos hacemos cargo de que estamos en un contrato de fraude de ley, ¿verdad? Y el que no sabe es como el que no ve. Así que creo que he tratado de dejar un poco claro lo que es un contrato por obra o servicio. Ya no se pueden realizar contratos por obra o servicio, aunque sí mantienen su vigencia los anteriores. Y poco más. Esto tampoco quiero ser un alegato contra los empresarios, al revés. Eh, Hay muchos que porque aprovechan digamos, este hueco legal, pues para tratar de maximizar sus beneficios. Yo me pongo un espejo delante y al final pues me pregunto, pues cuando a cualquiera de nosotros nos han preguntado con IVA o sin IVA, qué es lo que hemos contestado. O cuando alguna vez pues el camarero se ha equivocado dando las vueltas, o en un restaurante le han metido consumiciones de menos, ¿quién ha ido a decir que le faltan cosas, verdad? Así que bueno, pero eso no
no es excusa para que no defendamos nuestros derechos. Nosotros no somos responsables de ello. Pero no os quedéis con la idea de que estoy en contra del empresario, al revés, estoy en contra del fraude de ley, eso sí, estoy en contra de la incapacidad del gobierno para tener una inspección de trabajo fuerte, eh, que haga la vida más fácil de los trabajadores, porque hay muchos trabajadores que obviamente y con buen criterio, aun sabiéndolo, pueden tener miedo a denunciar, ¿verdad?, ante posibles consecuencias y revanchas. Por último, pues voy a terminar con una cita de Churchill para ver si soy capaz de transmitir lo que pienso de los empresarios y lo que creo que deberíamos de pensar. Churchill decía que muchos ven a los empresarios como el lobo que hay que abatir, otros los ven como la vaca que da leche y unos pocos los vemos como el caballo que tira del carro. Así es como veo yo a los empresarios, como los caballos que tiran del carro, pero sin fraude de ley. Muchas gracias por su atención. Por favor, suscríbanse, denle a like y compartan para que el algoritmo de YouTube nos permita llegar a más gente. Gracias y buen día.